Hola, muy buen día a todos y a todas. En este video voy a exponer este texto de Alexander Benn, La anarquía es lo que los estados hacen de ella, y para ello mencionaré 10 puntos sobre los temas más relevantes de ese texto. Bien, el primero es, este texto se escribe a principios de la década de 1990, se da en el contexto del fin de la Guerra Fría, el desmoronamiento de la Unión Soviética y la construcción de un nuevo orden internacional. Estos cambios globales pusieron en duda varios de los postulados de las teorías de relaciones internacionales adoptadas hasta el momento. Benn, en este contexto, se hace las siguientes preguntas. La ausencia de una autoridad política centralizada, como la anarquía, obliga a los estados a desempeñar una política de poder en competición. ¿Pueden los regímenes internacionales superar esta lógica? Y de ser así, ¿en qué condiciones? ¿Qué es dado e inmutable en la anarquía? Y finalmente también se cuestiona qué parte de ella puede cambiarse. Un segundo punto que toca es que los enfoques del neorrealismo y del neoliberalismo en relaciones internacionales parten del racionalismo científico y tienen una concepción conductista y hasta cierto grado determinista de los procesos y las identidades. Ambos conciben la anarquía como algo ya dado. Sus preguntas de reflexión en ese sentido están sesgadas de origen y por lo tanto limitadas a ciertos aspectos de la acción social y la interacción entre agentes, como la elección racional o el dilema de seguridad. En lugar de esto, Benn propone poner atención a la estructura de interacciones intersubjetivas y utilizar el método interpretativo. El tercer punto es que algo sobre lo que el debate neo-neo no abundó fue en la formación de intereses e identidades de ciertas unidades, como los estados. Se piensa que esos elementos son dados e inmutables. Este autor argumenta que esos conceptos se construyen de acuerdo con su contexto histórico y que las instituciones internacionales pueden influir en la configuración de identidades e intereses estatales. El planteamiento de Benn es, así, una especie de puente entre el debate realista liberal y el racionalista reflectivista. Como cuarto punto, para Benn, la autoayuda, la política de potencias, el equilibrio y distribución de poder no son una consecuencia directa de la anarquía. Sí existe un mundo de autoayuda, pero es por un proceso más amplio, no porque sea efecto directo de una estructura. Para él no existe una lógica de la anarquía. Lo que hay es una serie de prácticas que crean y representan una estructura de identidades e intereses concreta en la que los estados interactúan. Aspectos como la autoayuda y la política de poder son instituciones, es decir, construcciones, no elementos esenciales de la anarquía. Por eso la anarquía para él es una creación y no una condición. A eso se refiere el autor cuando afirma que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Un quinto punto es que el enfoque de Benn es constructivista, como se puede ver a lo largo del texto. Un principio fundamental de la teoría social constructivista es que la gente se relaciona con los objetos, incluyendo otros actores, según el significado que esos objetos tienen para ellos. Los estados actúan de una forma con sus enemigos y de otra diferente con sus amigos, porque los enemigos oponen una amenaza y obviamente los amigos no. Son los significados colectivos los que van conformando esas estructuras y las relaciones al interior de las mismas. El sexto punto es que las identidades y las cogniciones colectivas no existen separadas las unas de las otras, son mutuamente constitutivas. Las normas e instituciones son procesos consistentes en interiorizar nuevas identidades e intereses, no son algo que ocurra en el exterior y que afecte solo al comportamiento. Por ello, la socialización es un proceso cognitivo y no simplemente conductual. Benn hace una crítica al realismo y por eso también señala que la autoayuda es una institución, es decir, un constructo, pero es solo una de las muchas estructuras de identidad e intereses que pueden existir en estas condiciones de anarquía. Bien, pasando a nuestro séptimo punto, las configuraciones sociales son, por así decirlo, procesos complejos que a partir de la relación y constitución mutua entre agentes y estructuras, no son objetivas ni subjetivas. Él pone el ejemplo de que no son objetivas como las montañas, ni tampoco subjetivas como las fantasías y los sueños. Este proceso de señalización, interpretación y respuesta constituye un acto social y da comienzo al proceso de creación de significados intersubjetivos. Es mediante esta interacción recíproca como se crean y se representan las estructuras sociales relativamente duraderas, las estructuras con las que definimos nuestras identidades y nuestros intereses. Un octavo punto es la importancia que tiene la estructura de identidades e intereses para modificar y moldear la estructura. Este punto ha cambiado el papel explicativo de la anarquía.
Aspectos como lo que él señala de los estados predadores, que se consideraban como algo natural, son identidades aprendidas que pueden ser susceptibles, por lo tanto, de transformaciones en el futuro. Lo que Ben trata de recalcar es que incluso algún comportamiento es externo a un sistema, es lo que los actores hacen o dejan de hacer lo que determina la calidad y rumbo de sus interacciones en diferentes contextos, como lo es la anarquía. El hecho de que la política de poder sea construida socialmente no garantiza que sea maleable o modificable a voluntad. Esto se explica porque un sistema social premia ciertos comportamientos y castiga otros. Además, puede haber actores que impidan el cambio sistémico. Un noveno punto es que Ben examina también, da algunos ejemplos concretos de transformaciones institucionales de identidad e intereses para ejemplificar cómo los estados son moldeados o fabrican la política del poder. El primer ejemplo que nos pone es la soberanía, y aquí da la idea de que si los estados dejaran de actuar según esas normas, sus identidades como soberanos, aunque no necesariamente como estados, pues desaparecerían. Un segundo ejemplo es la cooperación entre los estados, es decir, la cooperación entre egoístas usan la estrategia de reciprocidad para construir instituciones cooperativas, y las expectativas producidas por el comportamiento afectan obviamente las identidades y los intereses. Y el tercer ejemplo que analiza Ben es hace más bien una crítica a la estrategia de la seguridad colectiva de los estados. La transformación de la identidad y los intereses mediante una evolución de la cooperación pues tiene límites, ya que este es un proceso lento y también no todos se suman, y también el cambio constante no garantiza la continuidad del orden social. Finalmente, en nuestro 10º punto, pues manejamos esta pequeña conclusión o serie de conclusiones en donde Ben invita a reflexionar sobre la epistemología de las ciencias sociales en general y cómo las teorías sociales estructuran las preguntas que nos hacemos sobre la política mundial. El constructivismo no deja de ser estatocéntrico, pero no ignora la pluralidad de actores en la realidad internacional. Es una estrategia de investigación que hace énfasis en la formación de las identidades y de los intereses. De este modo, pues nos invita a valorar la relación causal entre la práctica y la interacción como variables independientes, y las estructuras cognitivas en el nivel de estados individuales y de los sistemas de estados que constituyen identidades e intereses como variables dependientes. En resumen, para el debate neo-neo, los intereses de los estados pues son maximizar la seguridad o el bienestar. Sin embargo, para el constructivismo es importante estudiar el contexto, es decir, la relación entre lo que los estados hacen y lo que son. Las identidades e intereses desde la perspectiva del investigador, es decir, desde nosotros, pues no son cosas que estén ahí y simplemente vamos a descubrir, sino que siempre hay que verlos en su dimensión histórica, por así decirlo, y ver cómo se van construyendo. Bueno, esos serían los 10 puntos de este decálogo en unos cuantos minutos, y bueno, les agradezco que hayan tenido tiempo para escucharlo. Muchas gracias.